Ok, Romanos son 12, versículo 11 al 13. ¿Están ahí, hermanos? Romanos 12, perdón, discúlpenme, versículo 11 al 13. Voy a leer de la palabra de Dios. Dice versículo 11, lo leo yo, el 12 todos juntos y el 13 una vez más lo leemos todos juntos. Amén, hermanos. Amén. Vamos a leer entonces la palabra de Dios. Dice así la Biblia. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Todos juntos el 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Vamos a orar, por favor. Padre eterno, bendice, obra de una manera muy especial, danos de ti, de tu gracia, te necesitamos de una manera grande, Señor. Usas inútil siervo, Señor, para traer tu palabra y ser de bendición a cada uno de nosotros. Todo esto pedimos, mi Dios eterno, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero que vea el versículo 12, por favor. Al final dice, constantes en la oración. El título de mensaje esta noche, hermanos, es esforzaos en la oración. Creo que este año, hermanos, va a ser un buen año como iglesia. Creo que Dios tiene cosas buenas para nosotros. Creo que podemos avanzar más, hacer más para Dios, ganar más almas, ver más familias convertidas a los pies de Cristo, ver más jóvenes, ver más adultos, más niños, la guardería llena, amén. Creo que podemos ver la gracia de Dios de una manera como nunca antes la hemos visto. Tenemos más allá de lo que tal vez comentábamos el domingo en la noche, de algunos planes y metas que tenemos. Hay otras cosas que no mencionamos, tal vez yo sueño y este año es mi anhelo y mi deseo que alguien, ya sea alguien de aquí, ¿verdad? Que se prenda, ¿verdad? Y empiece a ver en YouTube cómo tocar la guitarra, o que Dios mande a alguien que nos enseñe, ¿me? Pero qué bendición sería empezar a tener especiales con rondalla, ¿me? Con una guitarra, y empezar me decía alguien, le digo, no tengo a nadie en la iglesia que toque la guitarra, y me decía, es raro en una iglesia hispana, ¿dónde están mis mariachis, mis ex mariachis, ¿verdad? No sé, dónde están, no se fueron, pero estamos orando por eso. Queremos ver obviamente crecimiento en diferentes áreas, más escuelas dominicales, lo cual requiere más maestros. Comentábamos el domingo el deseo y anhelo de empezar una ruta local aquí, y la posibilidad de adquirir tal vez otra van o incluso un autobús pequeño para empezar eso. Eso va a requerir entonces choferes. Un chofer que maneje va a requerir obreros que trabajen en la ruta. Entre más deseamos de Dios, más se nos requiere, amén. Compañías pequeñas requieren menos empleados, compañías más grandes requieren más empleados, y lo mismo es en la iglesia. Entre más queremos crecer, vienen lo que le llaman en inglés los growing pains, los dolores de crecimiento, problemas que vienen por el crecimiento. Queremos añadir a esta clase, bueno, ocupamos un maestro. Queremos empezar una ruta, bueno, ¿quién va a manejar el autobús? Queremos que vaya una rondalla, bueno, entonces hay que aprender a tocar ¿cómo se llama? La guitarra, man, y todo lo demás que conlleva eso. Queremos ganar más almas. Queremos alcanzar esta ciudad para Cristo. Queremos invadir Rockford, Loves Park, Machesney Park, Belvedere, Beloit, Harvard. Todas las ciudades circunvecinas las quisiéramos alcanzar para la honra y gloria de Dios. Queremos llenar este lugar, queremos ver el overflow lleno, queremos ver estas bancas llenas, queremos vernos en la necesidad de mandar a los niños al basement para que tengan su culto infantil, porque aquí arriba no caben. Son metas, son sueños, son visiones, no, son realidad, y son unas cosas, es algo que se puede hacer realidad este año. Pero también creo que mucho de eso, o más bien la clave del éxito, aunado a otras cosas, va a ser este tema de la oración. Constantes, dice la palabra, en la oración. La palabra constante es diligentes. La palabra constante lo dice, ser constante, no ser, ¿verdad? De que un día sí, un día no, un momento sí, un momento no. Es una constancia, es un diario, es una permanencia en este asunto de la oración. La oración a través de la Biblia es la clave para ver el poder de Dios. Y quisiera rápidamente proponerles en 3 puntos el por qué debemos esforzarnos en este asunto de la oración.
Lo primero que quiero hablar esta noche, hermanos, es que tenemos de parte de Dios la invitación o la confianza que encontramos en este asunto de ser llamados a orar. Aquí en Romanos leímos nuestro texto, la palabra nos anima y nos dice que hay que ser constantes en este asunto de la oración. En Salmo 145, vaya conmigo por favor. Salmo 145. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Cómo está? ¿Está muy caliente o está bien? ¿Cómo sienten aquí adentro? Bien, hermana Laura, ¿todo bien? Usted es siempre la primera en decir que está bien, que no le movamos a nada. No toquen el termostato. Salmo 145, por favor, la invitación a la oración, la invitación a la oración. Hermanos, tenemos de parte de Dios una invitación constante en versículo tras versículo donde Dios nos invita, nos alienta a orar. Mire 145, versículo 18, dice así la palabra de Dios en este pasaje: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. So Dios está diciendo: aquellos que me invoquen. Y cuando hablamos de la oración, cuando hablamos de este tema de la oración, nos referimos a hablar con Dios. A veces tenemos este miedo, tenemos este ver a la oración por el trasfondo que tenemos. Amén. La mayoría de nosotros veníamos de la religión, la tradición que todos nuestros países latinoamericanos están, ¿no? El catolicismo. Y se nos enseñaba que el hablar con Dios era mediante rezos. La palabra rezo significa repeticiones. En la palabra el Señor Jesucristo advierte en contra de eso y dice: no, cuando ores no seas como los gentiles que creen que por sus vanas repeticiones serán escuchados. Seamos honestos. Dios a través de la Biblia nos enseña que la oración es una manera de comunicación donde yo, el creyente, tengo la libertad de hablar con Dios. Imagínense, Dios Todopoderoso. Y a través de la Biblia Dios nos alienta, como este pasaje: cercano está Jehová a los que le invocan. A los que le invocan de verdad, dice. So Dios dice: mira, a mí me complace tanto cuando uno de mis hijos me busca y quiere hablar conmigo. Hermanos, aquí estamos varios casados y hermanas queridas, usted no me dejará mentir. Una de las cosas que usted anhela y que un hombre anhela de su pareja, de su cónyuge, es que haya buena comunicación. De hecho, muchas veces, las veces que usted se ha enojado, hermanas, porque le está hablando y aquel está en otra onda. Te estoy hablando y no me estás mirando. Todos anhelamos una buena comunicación. El orar es hablar con Dios. El orar es tener comunicación con Dios. El orar es tener esta comunión con Dios. Y Él nos invita a hacerlo a tal manera que Él dice: yo estoy cerca de aquellos que me invocan. En Jeremías 29, mire lo que dice la palabra de Dios, por favor. Jeremías 29, en sus Biblias. Jeremías 29, 12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Hay una invitación, hermanos, a orar. Salmo dice: aquellos que me invocan, yo estoy cerca de ellos. Jeremías, el Señor le dice a su pueblo: me vas a buscar y me vas a hallar. O sea, el Señor está diciendo, lo que quiero que usted entienda es que es una invitación. Por ejemplo, hermano, si yo le dijera el día de mañana: hermano querido, cualquiera de ustedes, los invito a comer a mi casa, hermano, los espero a tal hora, ahí en mi casa, le doy la dirección. ¿No sería absurdo que yo invitándolo a usted a que venga, usted llega a mi casa a la hora que dijimos, toque la puerta y yo no estoy ahí? Cuando hay una invitación significa que hay una disposición de atender, ¿sí o no? Si usted me invita es porque usted está dispuesto a atenderme. Últimamente no ha habido nadie dispuesto a atenderme. Pero cuando usted invita a alguien, usted está dispuesto a atenderlo, amén. Dios dice: si tú me buscas, me vas a hallar. Aquí en Jeremías dice: me vas a invocar y vas a venir y vas a orar y yo te voy a oír.
Estamos viendo de parte de Dios una disposición a atender a aquellos que claman, que hablan. Y este asunto es grande. No lo entendemos tal vez, no lo comprendemos tal vez, pero tenemos un gran privilegio que el Dios creador del universo, del cielo y de todo lo que existe en su palabra nos invita a estar en su presencia a través de la oración. Pero el crimen y el pecado, tal vez, si lo puedo decir de esta manera, más grande del cristianismo es que tenemos una vida cristiana que carece de este tema de la oración. No hablamos con Dios, no oramos. Y hay una invitación en la palabra de Dios a través de cada página de un Dios que nos invita, que nos anima, que nos dice: ven, aquí estoy esperándote, vas a clamar, vas a venir, vas a orar y yo te voy a oír. Voy a estar cercano a aquellos que me invocan, ahí estoy listo para escucharlos. En Hebreos capítulo 4, mire lo que dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4. ¿Están ahí, hermanos? Hebreos capítulo 4, versículo 16. Dice así la palabra de Dios. Escuche esto: acerquémonos pues. Y luego dice: confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En el contexto de este pasaje, el apóstol, aquí el escritor, está hablando de que ahora en Cristo, hermanos, tenemos abierta la entrada. Y sabemos mucho esto, y no vamos a leer todo el pasaje, pero hace una comparación del antiguo pacto con el nuevo pacto, amén. Y acuérdense que el Nuevo Testamento, hermanos, es una sombra y apunta hacia Cristo, y es tan útil para nosotros, y es tan palabra de Dios como el nuevo, el antiguo como el nuevo. Ambos son palabra de Dios. Pero el apóstol dice, antes, ¿verdad? Cuando estaba el templo y el tabernáculo, había esas secciones donde solo el sacerdote podía entrar. La gente común no podía entrar. Había una área que era el lugar santísimo, donde entraba el sacerdote con otros, ¿verdad? Y hacían preparativos para el sacrificio y cosas. Y estaba de repente, había otra sección que se llamaba el lugar santísimo. Y ese lugar santísimo estaba dividido por un velo, que era una sábana. Imagínense, ¿verdad? Unas 4 o 5 San Marcos juntas. Una cosa gruesa, y no podías ver, no se veía nada al fondo, y era un velo grueso, hermanos queridos, y ese velo dividía la sección del lugar santo en el lugar santísimo, y en el lugar santísimo estaba el tabernáculo. Estaba ahí eso que había hecho, ¿verdad? Moisés, donde estaban los 2 querubines, que son 2 ángeles con sus alas apuntándose al uno hacia el otro. Y ese tabernáculo, o más bien el arca del pacto, perdón, estaba en ese lugar, y eso representaba la presencia de Dios. En ese lugar nadie podía entrar, ni siquiera un sacerdote podía entrar. Solamente podía entrar el que era el sumo sacerdote de ese año, de ese momento. Y no podía entrar cuando se le pegara la gana. Una vez al año solamente era permitido su entrada a ese lugar. Y tenía que entrar a través de ciertos ritos de lavamiento y cierto tipo de ropa que tenía que usar. Y tenía que había requisitos, y era algo tan especial y tan grande. Y entraba este sumo sacerdote a ese lugar, y hacía, ¿verdad? Concluía el sacrificio y lo presentaba a Dios, y la gloria de Dios descendía. Y era algo tremendo, hermanos. Pero cuando Cristo viene y muere por nosotros en la cruz del Calvario, derramando su sangre, cuando Él dice consumado es, dice la palabra de Dios, cuando Él expira, cuando Él muere, dice la Biblia que el velo del templo se rasgó a la mitad. Y el apóstol, aquí el escritor está haciendo alusión a eso, y dice: ahora en Cristo ustedes, nosotros los creyentes, ya tenemos acceso directo al Padre.
Ya no tenemos que ir a través de un sumo sacerdote, de un sacerdote para hablar con Dios. Antes el pueblo tenía que venir con su sacrificio y lo presentaban al sacerdote. Y él iba y él sacrificaba. Y él era el mediador, es decir, el que intercedía entre el pueblo con Dios. Pero dice la Biblia, ahora que somos hijos de Dios, ahora nosotros como creyentes somos nuestros sacerdotes. Es decir, que cada creyente tiene ese mismo acceso a la presencia de Dios. Y en ese tema es donde se nos presenta este asunto de orar, porque acuérdense, orar es hablar con Dios. Hermanos, no vamos a profundizarnos en esto hoy, pero quiero que usted entienda lo que está pasando aquí. Cuando usted y yo estamos orando, como la Biblia lo presenta, es de que usted y yo estamos en la misma presencia de la gloria de Dios. Y el apóstol nos anima ahora y dice, ahora que nosotros tenemos este privilegio, dice, acercaos pues, luego confiadamente. Hay una invitación a la oración. Dios está dispuesto, hermanos, a escucharlo. Esto es lo más grande de todo, que Dios está dispuesto a escucharnos. Dios anhela escucharnos, Dios quiere escucharnos, y el pecado más grande es de que no oramos. Imagínense, hermanos, rechazarle una invitación a Dios. Usted puede rechazar una invitación a personas y a veces cosas pasan, no siempre se puede, ¿verdad que no? Pero rechazarle una invitación a Dios, eso está tremendo. Pero constantemente lo hacemos usted y yo, porque todos los días hay un Dios que nos espera, que quiere escuchar de nosotros. Y hermanos, por eso en esta iglesia usted no tiene que venir al pastor, ore por esto. No, nos compartimos las peticiones porque es importante. La Biblia dice, orad unos por otros, y debemos de hacerlo. Pero hermano, usted entienda esto, usted tiene el mismo acceso a Dios que su servidor tiene. Yo no tengo VIP. Yo no tengo una entrada especial, exclusiva, no. Somos hijos de Dios, y en ese precioso privilegio Dios nos da a cada uno que hemos creído en Cristo como Salvador. Ahora Dios dice, ahora tú, hijo mío, puedes acercarte con confianza delante de mi presencia. Es más, no solamente acércate con confianza, pero te animo que lo hagas. Yo quiero estar ahí, yo te voy a oír. Si tú clamas, yo te voy a escuchar. Hay una invitación, hermanos, a la oración. Yo le hago una pregunta: ¿por qué no acepta la invitación usted, hermano? ¿Por qué no habla con Dios? No solamente hay una invitación a oración, pero hay una promesa en la oración. Primera de Juan, capítulo 5, por favor. Primera de Juan está antes de Apocalipsis, un poquito más adelante de donde estábamos. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, mire lo que dice la palabra de Dios. Escuche esto. ¿Están ahí? Primera de Juan 5, 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Escuchó eso? Esta es la confianza que tenemos en Él. ¿En quién? En Dios. ¿Cuál es esa confianza? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y luego el apóstol lo lleva más allá todavía y dice, versículo siguiente: y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. El apóstol está diciendo, mira, quiero que tú veas esto, o sea, número uno, dijimos, hay una invitación a oración. Hay un Dios que dice, si tú vienes, yo te voy a oír. Y el apóstol dice ahora, esa es la promesa de la oración, que Dios dice que cuando pedimos algo conforme a su voluntad, amén. Eso es algo muy importante ahí. Y ahorita vamos a hablar acerca de eso, o después hablaremos de eso. Porque Dios, escuche esto. Dios, a veces nosotros decimos, Dios no me contestó. Lloré y Dios no me contestó. ¿Le puedo hacer una pregunta a aquellos que somos padres de familia? Cuando nuestros hijos nos piden algo, usualmente yo creo que como padres siempre hay una respuesta, ¿verdad que sí?
pero no siempre la respuesta que ellos quieren. Porque a veces como papá, como mamá, usted dice no. Pero respondió. La frustración está que no respondimos como ellos querían que respondiéramos. Pero sí hubo una respuesta. ¿Y adivine qué? Dios a veces dice que no. Pero Él responde. Y usted va a decir, ay, pues qué malo es Dios conmigo. No se preocupe, se lo hizo a su Hijo unigénito. ¿No estaba Cristo en Getsemaní clamando al Padre? Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no se haga como yo quiero, dijo el Señor, sino hágase tu voluntad. Y la Biblia dice que Dios el Padre responde enviando un ángel que fortalecía al Señor. La respuesta del Padre fue, no se puede, hijo. Tienes que ir a la cruz, tienes que morir. Esta es la única manera para poder consumar la salvación de la humanidad. No hay otro, porque es lo que estaba pidiendo el Señor. Señor, si hay otra manera, si hay alguna otro camino, si de alguna otra manera podemos hacer esto, pase de mí esta copa. Y ya de paso, Él no le tenía miedo a la cruz, hermanos. Era lo que sucedió en la cruz del Calvario, cuando el pecado de la humanidad cayó sobre sus hombros. Y en ese despegue que hubo entre el Padre y el Hijo, ese despegue, hermanos, imagínense la Trinidad, ese Dios trino, ese Dios único, se separa la parte del Padre y del Hijo. Dice la Biblia que por eso clamó el Señor, Padre, ¿por qué me has desamparado? Fue un momento agónico, un momento difícil, pero Dios dijo, no, se tiene que hacer así. Dios siempre contesta. Y el apóstol dice, cuando pedimos conforme a su voluntad. Por eso a lo mejor Dios no, usted a lo mejor dijo, pastor, lloré que se me llevara a esa señora y no se la llevó el Señor. Muchas veces nuestras oraciones son muy carnales. Si analizamos las cosas que pedimos a Dios o que oramos, póngase a pensar qué fue lo último que usted y yo le pedimos a Dios. Un trabajo, un aumento, que no me fuera mal, que no me agarraran, que me sacara de este apuro. Siempre son cosas personales, materiales. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo, Señor, ayúdame a ganar más almas? Señor, usa mi vida para lo que tú quieras. Señor, ayúdame a crecer más. Señor, ayúdame a ser más como tú eres. Yo estoy seguro que el Señor le contestaría esas peticiones porque es su voluntad. Pero usualmente no hay contesta porque pedimos cosas tan triviales, tan pasajeras, tan materiales, tan egoístas. Pero hay una promesa que Dios contesta la oración. Y luego el apóstol dice, y como sabemos que Él oye y sabemos que Él contesta, tenemos que actuar como que si ya tenemos lo que pedimos. Por eso yo le estoy diciendo esta tarde, hermanos, y lo dije el domingo, creo que este año podemos ver cosas increíbles de parte de Dios. Yo creo que Dios puede llenar este lugar, puede llenar allá abajo con niños o jóvenes. Yo creo que Dios puede hacer una tremenda obra en esos 300 y tantos días que nos quedan, 30 más o menos. ¿Por qué lo creo? Porque creo que es la voluntad de Dios usar esta iglesia. Creo que es la voluntad de Dios ganar las almas de Rockford. Creo que es la voluntad de Dios alcanzar al mundo perdido. Creo que es la voluntad de Dios que hagamos más para misiones. Creo que es la voluntad de Dios que más niños conozcan al Salvador. Creo que es la voluntad de Dios que más drogadictos dejen la droga y vengan a los pies de Cristo. Creo que es la voluntad de Dios que Dios restaure familias quebradas. Lo creo y por eso digo, hermanos, Dios va a hacer algo grande este año. No porque estamos aquí haciendo un show, pero porque creemos que es lo que Dios anhela y desea. Pero por eso es importante la oración. Porque si no hay una petición, no va a haber una contesta. ¿Está conmigo? A veces mis hijos pequeños me traen algo, un yogur, una gelatina, y me la dan en la mano y me la dan y yo les digo, ¿y qué? ¿Qué hago con esto? ¿Qué? ¿Para qué me lo diste? ¿Lo puedes abrir, por favor? Pensé que me lo estaba regalando. A veces mis hijos asumen que automáticamente, pero a veces les tengo que enseñar, no, tienes que pedirlo. Yo sé lo que ellos quieren, yo lo sé, no sé cómo papá sabe, amén. Llega su hijo con un yogur cerrado, pequeño, y se lo da en la mano, ¿qué está pidiendo? Que se lo abra. Pero como padres creo que es nuestra responsabilidad a enseñarles buenos modales, amén.
Enseñarles que tienen que hablar, tienen que pedir y tienen que decir por favor. Entonces a veces ahí viene la de esta, la siguiente pase, ¿para esto qué o qué? Oh, que lo abres. Por favor. Yo sé lo que quieren. Yo sé su petición antes de que me la pidan, pero yo necesito que ellos me digan. Dios sabe lo que Él quiere. Dios sabe lo que usted necesita. Pero Dios anhela su presencia, anhela su comunión, anhela que usted venga por Él. Eso dice Él, yo voy a estar cercanos con los que me invocan. Tiene que haber oración. La oración es el vínculo entre el Hijo con el Padre. En Marcos, no vamos a ver por el tiempo, pero en Marcos 11:24 la Biblia dice, creed, dice, pedid y creed que lo vas a recibir y os vendrá. Jeremías 33:3, un tremendo pasaje, la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Es una promesa, hermanos. La oración trae una promesa. Tú pide, tú habla, tú ven y Dios está ahí. Acércate y yo me acerco, háblame y te escucho, pídeme, te respondo, clama y te voy a oír. Hermanos, hay una invitación a la oración, pero la oración también nos da una promesa. Dios quiere y va a escuchar la oración. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no vemos las cosas? ¿Por qué no vemos la contesta de Dios? El mismo Santiago nos responde. Santiago capítulo 4. Versículo 1, Santiago 4:1. ¿Están ahí, hermanos? ¿De dónde vienen las guerras, los pleitos entre vosotros? Capítulo 4, versículo 1. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís, lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Porque no pedís. Pedís y luego... y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ahí están en el Hard Rock Casino pidiendo la maquinita. Ay, Señor, por favor que me saque. Y Dios dice, no, así no funciona. Sí, vamos, Dios no es una patita de conejo. Dios no, vamos, y discúlpeme, pero tristemente nuestra cultura viene con esa mentalidad. Por eso tenemos un santo para todo, una virgen para lo que sea. Eres un narcotraficante, ahí está el Malverde. ¿Quieres verdad? ¿Cuál es el santo de los solteros? ¿Alguien se acuerda? ¿San qué? San Antonio. No voy a tener una veladora usted, hermana San Antonio, Ahí está el santo para los solteros. El que para el trabajo había uno, ¿no? También. Lo ponen de cabeza por qué. Y parece, dice pastor, no me estoy burlando, pero es que es la triste mentalidad que la tradición falsa nos ha metido, donde creemos que este asunto de Dios y espiritual y divino viene a un rito de prender un cerillo y una veladora y andar ahí. Ahora ya le prendí mi veladora, me va a cumplir más. Es que así Dios no trabaja. Dios obra a través de la oración. Y hermanos, escuchen bien, la molestia aquí es de que Dios es tan grande, tan poderoso, omnipotente, todo lo puede. Él es soberano, Él no ocupa santos, Él no ocupa virgen, Él no ocupa. Es que le pido a porque este es un ayudante de Dios. Hermanos, Dios no ocupa ayudantes. Dios las puede, Dios, así como decimos, Dios las puede solo. ¿Sí está conmigo? Y aparte de todo eso, aunado, y lo más importante, muéstrame la Biblia, ¿dónde está eso? Alguien que me muestre, que me enseñe que debemos hacer eso que Dios enseña. Es una tradición de hombre. Nunca en la palabra de Dios se nos enseña a hacerlo. El apóstol Pablo y Pedro y todos los apóstoles, cuando se les quiso dar adoración, ellos mismos dijeron, no, somos hombres nosotros, no es Dios. Los ángeles, cuando se les quiso dar adoración, los mismos ángeles le dijeron, párate, no, nosotros somos consiervos como tú, es Dios. Dios es el único que merece, y Dios obra no a través de que le prendamos una veladora, un cerillo o algo. Dios obra a través de la oración. Pero no oramos. Es lo que a mí no sé, me tiene más, no entiendo esto. Nuestra cultura está dispuesta a comprar, gastar dinero en veladoras. Estamos dispuestos a irnos de rodillas a quién sabe dónde. Estamos dispuestos a latigarnos.
Estamos dispuestos a hacer rituales y cosas. Y ahora Dios en la Biblia no lo hace tan accesible. Dice, hey, aquí estoy, clama a mí. Y no tiene que ser aquí en la iglesia. Puede ser en tu casa, puede ser en tu carro, puede ser en tu trabajo, puede ser donde tú te encuentres. Solamente clama a mí y yo voy a responder. Pero no lo hacemos. ¿A poco usted, hermano, se va callado todo el camino a la casa y hasta en la casa entonces habla con su esposa? No, hablamos con ella, tenemos comunión todo, donde sea. Podemos ir manejando y hablamos, podemos estar en la iglesia, hablamos en la casa, hablamos en la tienda, hablamos en el restaurante. ¿Por qué? Porque hay comunión. Dios quiere tener comunión con usted y Él no está restringido a un edificio. Usted puede hablar con Dios donde usted se encuentre. Y hay una promesa. Dios va a responder. Salmo 34:6, por favor, vaya conmigo. Salmo 34:6. Este pobre clamó y le oyó Jehová. Dios está tan dispuesto a escuchar. Vamos, esto es el crimen de crímenes. Dios está dispuesto a escucharlo a usted. Y por eso, escuchemos, por eso el diablo astutamente, lo que más aleja al cristiano es de este asunto de la oración. Nos aleja porque nos hace pensar que pues ¿cómo Dios me va a escuchar? Y resalta nuestros pecados Satanás, ¿no? Yo sé que usted no, pero yo sí. Yo sé que usted no batalla con esto, pero yo a veces, hermanos, batallo con esto porque digo, híjole, ¿cómo Dios me va a escuchar después de a lo mejor no haber leído mi Biblia? ¿Cómo Dios me va a escuchar si hice esto? ¿Cómo Dios me va a escuchar? Yo no puede ser, no. Y en vez de ir a Dios, nos alejamos y dejamos de orar. Porque el diablo nos ha convencido que Dios no quiere escucharnos porque estamos mal y muy sucios y no somos lo que debemos de ser. Pero dijo el apóstol, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia. Qué buen nombre, el trono de la gracia. La palabra gracia es un favor inmerecido. No merecemos poder tener el privilegio de hablar con Dios, pero Dios nos los da por gracia. Y ahí en su trono encontramos gracia. Gracia a pesar de lo que somos y a pesar de lo que soy. En los tiempos antiguos el sumo sacerdote tenía que haberse asegurado de haber cumplido los requisitos. Tenía que estar limpio, no podía haber estado con mujer. Tenía que vestir ropas blancas desde la ropa interior hasta la exterior. Era impecable los requisitos porque tenía el riesgo de morir en la presencia santa de Dios. Pero hoy en día el creyente está cubierto con la santidad con la cual Cristo nos ha cubierto. Y podemos acercarnos a Él. Y es verdad que Dios no le molesta el pecado. Y es verdad que debemos tratar de vivir en santidad. Pero hermanos, dice la Biblia que abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo el justo. En la oración es donde venimos a volver a entablar cuentas con Dios. En la oración donde venimos y decimos, Señor, perdóname. Señor, hice mal. Señor, por favor, extiende tu gracia y misericordia. Y hermanos, créame que la gracia de Dios está presente. El diablo nos quiere alejar, nuestra carne nos quiere alejar, porque ¿sabe por qué? Porque hay poder en la oración. Eso me lleva a mi tercer punto. Dije, número 1, hay una invitación a la oración. Número 2, hay una promesa en la oración. Y por último, hay poder en la oración. Santiago capítulo 5, por favor. ¿Están conmigo, hermanos, esta noche? Si vamos a ver algo de Dios, hermanos, personalmente y colectivamente, va a ser a través de esto. No hay secreto. Muy bien, mañana nos pudiera llegar un donativo. Y si hay alguien por ahí en línea, en Facebook, YouTube o cualquier lugar escuchando, nos pudiera llegar $1 millón mañana a la cuenta del banco de la iglesia. Nos pudiera llegar un donativo por correo de
Déjele subo $2 millones por si habrá un... Nunca sabe uno quién está escuchando, hermanos. Pero habrá un pez gordo por ahí escuchando. Y pudiéramos dejar este lugar impecable, cambiar todo, poner pantallas, poner, ¿verdad? Traer gente profesional a que haga arreglos y quite y deshaga, y podamos dejarlo como el mejor edificio, y podemos decir, ahora sí la gente va a venir. Si descuidamos este asunto de la oración, estaremos descuidando el poder que hace que este asunto funcione, que es el poder de Dios. Y el poder de Dios, hermanos, se activa no a través de bocinas, no a través de tambores, no a través de baterías, no a través de música, no a través de que cuánto levantemos las manos, no a través de gente bailando aquí con banderas. El poder de Dios se activa cuando la iglesia de Dios se pone de rodillas y empieza a buscar el rostro de Dios. Y si ese año vamos a lograr algo, tenemos que esforzarnos en este tema. Tenemos que empezar a practicar este asunto de la oración, porque hay una invitación de Dios, hay una promesa de Dios y hay poder de Dios en esto. Santiago capítulo 5, creo yo, describe la influencia o el impacto que tiene la oración de la mejor manera que ningún otro pasaje. Porque nos dice esto, versículo 13, empieza diciendo, ¿está alguno de vosotros afligido? Haga oración. Hermano, ¿usted anda afligido? Anda, ya pastor, voy a con el doctor para que me recete unas pastillas. Póngase a orar. Mire, yo no le voy a decir qué hago, qué no haga, pero a veces yo pienso, estoy seguro, estoy convencido que muchos problemas psicológicos y mental es un problema espiritual. No todo, pero mucho. Muchas veces tenemos drogados a nuestros hijos y creemos que la pastilla le va a dar, ay, es que pastor me recetaron esto porque tiene HD y que no sé qué, no sé cuántas enfermedades, que es hiperactivo. Ahí le va un news flash, dicen por ahí. Todo niño, más si es varón, es hiperactivo. Aquí estos parece que traen hormigas en los pantalones, no se dejan de mover. Pero son niños. Hoy en día ya queremos correr al doctor que los recete. Sí, y yo entiendo que hay unos que son más y otros, obviamente, hermanos, hay unos más calmados, hay otros más tranquilos, otros más alocados. Hey, pastor, ¿y qué hacemos, pastor? Pues en nuestros tiempos no había esos diagnósticos, ¿se acuerdan? ¿Y qué hacían con toda esa energía? No lo ponían usted a barrer, a trapear, a despolvar ahí la cena, a quitar, a mover, a destapar. ¿Sí o no, hermanos? Y ahí se nos iba la energía. Pero tenemos una generación con toda la energía del mundo porque está todo el día sentados así. Vienen los años donde los quiroprácticos se van a convertir en millonarios, hermanos, con tantos ajustes de espalda que va a haber en esta generación que tienen que estar enderezándolos. Hermanos, y mire, no sé el tema del teléfono, pero ya que usted que tiene hijos pequeños, yo se lo digo de todo mi corazón. Yo sé que estamos en otros tiempos y ya no son los tiempos de antes, yo entiendo. Pero hermanos, este aparato, ¿cuánto mal ha causado? ¿Cuánto mal ha causado? Leí una frase esta tarde de un muy buen amigo mío que decía, el celular es el parásito que le ha robado a nuestros hijos su inocencia, su infancia y su pureza. Usted no sabe cuánta perversión hay en este aparato y qué tan fácil lo pueden encontrar nuestros hijos. Y el diablo es tremendo. Y yo le digo, y mi recomendación, y no lo digo porque soy pastor, aunque no fuera pastor, mis hijos, ninguno de ellos tiene celular, que es mi celular, no. No porque, no, en este país todo el mundo puede. Pero es un peligro. Y yo le digo algo, yo le animo, hermanos, monitoréelo. Papá, yo sé que a los jóvenes muchos no les está gustando lo que estoy diciendo, pero no me importa, monitoréelos por su bien. Monitoréelos, cuídelos, chéquelos, restrínjaselos. Si están en la casa, no lo ocupan, ¿para qué lo ocupan en la casa?
¿Qué no se supone que es para emergencias? Se lo di, pastor, para que me hable por si alguna emergencia. Bueno, ya está en la casa, tú estás ahí, tu esposo está ahí, toda la familia está ahí. Matanga, dijo la changa, para acá, hasta mañana que salgas de la casa te lo devuelvo. Es para emergencias, ¿sí o no? Pero ha tomado posesión, y el problema es que no lo quitamos porque ha tomado posesión hasta de nosotros. Pero bueno, eso, cerramos el paréntesis, puede usted volver a sonreír. No es el tema de hoy. Santiago 5. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y luego dice esto: y la oración de fe salvará al enfermo, el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados le serán perdonados. Confesaos nuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados. La oración, escuche esto, la oración eficaz del justo puede mucho. Y luego nos da un ejemplo. Elías. Qué tremendo hombre era Elías. Si usted ha leído la vida de Elías, se dará cuenta que Elías era un tremendo hombre de Dios. Un hombre de oración. Elías, nos dice la palabra de Dios, que un día estaba allá en una montaña, hermanos, a gusto, descansando. Yo creo que estaba viendo el paisaje, y había un rey pagano, perverso, que le dijo a sus soldados: vayan por Elías y tráiganmelo. Mandó un capitán de ejército con 50 hombres, y llegó este capitán y le dijo: varón de Dios, el rey dice que desciendas y que vengas con nosotros. Y Elías desde allá arriba de la montaña le dijo: si soy varón de Dios, que caiga fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50. Y ¡zas! Cayó fuego y los consumió. Y el rey dijo: ah, sí, envió otro con 50. Llegó este también bravo: varón de Dios, el rey dice que desciendas conmigo y que vayas conmigo. Elías lo volteó a ver y dijo: otra vez, bueno, si soy varón de Dios, a ver, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50. Y cayó fuego y los quemó a todos. El rey mandó un tercero, y ese tercero fue abusado, aprendió la lección. Y este tercero llegó y dijo: varón de Dios, ten piedad de nosotros. Venimos aquí porque el rey nos ha mandado, pero por favor ten piedad. Y Dios le dijo a Elías: ve con él, con este sí ve. Este ya le bajó, ¿verdad? Ya iba Elías. Este fue el mismo Elías que enfrentó a los Baales y les dijo: vamos a hacer un altar, vamos a abrir allí y poner sacrificio, vamos a clamar a Dios, y el Dios que conteste, ese sea Dios. ¿Se acuerda la historia? Los Baales clamaron desde la mañana al atardecer, se cortaban, se rasgaban, clamando a Dios, y nunca contestó. Obviamente era un Dios falso. Elías va al altar y pone el sacrificio, hace una zanja y vierte agua, y vierte agua, y vierte agua, y vierte agua. Dejó empapado ese lugar y dejó el agua corriendo a la orilla, y Elías se pone de rodillas y ora. Y el fuego del cielo cayó y consumió el holocausto. Elías era un tremendo hombre de Dios. Y el apóstol aquí lo pone como ejemplo. Y dice: Elías, así como lo ves, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Sabe qué está diciendo aquí la palabra? Ese tremendo Elías era como tú y como yo. Batallaba con lo que tú batallas. Porque también encontramos la historia de un Elías, hermanos, que después de que cayó fuego del cielo y que decretó la cabeza a los 500 Baales, le llegó la noticia que Jezabel, una mujer, le dijo: Elías, así como tú hiciste con ellos, yo te voy a hacer. Te voy a matar, Elías. Y esa noticia, hermanos, causó en Elías una depresión tan grande que dice la Biblia que él le dijo: Señor, mejor mátame. Se fue a esconder en una cueva. Ya no quería vivir, deprimido, desalentado. Dios tuvo que ir y animarlo y levantarlo otra vez. Eso es lo que está diciendo la Biblia. O sea, Elías, leemos y decimos: wow, qué tremendo Elías, todo lo que hizo Elías. Pero lo que nos está diciendo la palabra es: el secreto no era Elías. La clave no era Elías. No es como que Dios tenía por favorito a Elías. No, Elías era un hombre como usted, como yo, común, que tenía problemas, debilidades, faltas, fallas. Pero, dice la Biblia, pero
Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. La clave no era Elías, la clave era la oración. Y hermanos, si algo va a pasar aquí, la clave no es Gerardo Andrade. El día de mañana su siervo puede estar fuera de este púlpito, puede haber otra persona aquí. La clave no es quién se para atrás del púlpito. La clave es un pueblo que está orando constantemente, fervientemente al Dios de los cielos. El fuego no lo descendió Elías, el fuego lo mandó Dios. La lluvia no la mandó Elías, la lluvia la mandó Dios. Ni la paró Elías, la paró Dios. Y si Dios va a hacer algo, o si algo va a pasar más bien aquí, tienes que ser Dios. A través de toda la Biblia encontramos que cosas o milagros grandes sucedieron, y toda ocasión que sucedieron hubo un preámbulo, hubo algo antes que sucedió. Una persona clamando y hablando con Dios. El mar se abrió. Cuando el mar se parte, vemos el gran milagro, la gente pasa, pero versículos anteriores vemos a un Moisés yendo a la presencia de Dios diciéndole: Señor, ¿qué hago? Historias milagrosas, pero siempre encontrarás a una persona o un grupo de personas buscando el rostro de Dios. Qué tremendo lo que sucedió en el libro de Hechos. El Espíritu Santo desciende, todos son llenos del Espíritu, empiezan a predicar en diferentes idiomas. 3,000 personas son salvos en un solo día. Imagínense, hermanos, que el día de mañana lleguemos el domingo y abramos las puertas y empiece a llegar la gente y la gente y la gente, y me diga: pastor, ya no caben, ¿qué hacemos? Ya somos más de 400, ¿qué hace? Imagínense un día. Pero cuando usted lee el libro de Hechos se da cuenta que ese día la iglesia estaba reunida orando, y Dios mandó su Espíritu. La oración va a hacer la diferencia este año, y tiene que ser personal y tiene que ser colectivo. Y hermanos, yo le propongo esta noche que nos esforcemos en orar. Claro que hay peticiones personales, y no está mal que usted ore por su familia, ore por ella. No está mal de vez en cuando decir: Señor, si me dieras por favor un aumento en mi empleo. Pero a lo mejor, ¿sabe lo que usted debería pedir? Señor, dame sabiduría para administrar mis finanzas. Porque a lo mejor el problema no es que usted no tenga suficiente, el problema es que usted no tiene sabiduría cómo administrar lo que tiene. En vez de pedir una esposa nueva a los casados, ¿por qué no dice: Señor, ayúdame a mí a ser el marido que yo debo de ser? Y viceversa también, hermana querida. Vi por ahí alguien que dijo: estuve pidiéndole a Dios una esposa perfecta. Me la mandó tan perfecta que siempre estoy equivocado. Nunca tengo la razón. Apparently, no. Pero hay que orar. Hay que orar. En vez de orar: ay, Señor, dame paciencia con mis hijos. Señor, ayúdame, dame sabiduría para poderlos educar. Señor, cambia el corazón de mis hijos. Señor, mucho más, a mí me impresiona, hay gente que nosotros tenemos uno todavía que estamos orando por él, que aún ya él clama, ¿no? Por ahí hay unos rasgos que por ahí, ¿verdad?, quiere ser salvo, hay bautismos, quiere ser salvo, y bueno, pero nos queda uno y estamos orando por él, que él entienda este asunto de la salvación. ¿Cuántos padres hay que sus hijos ni saben si son salvos y ni oras por ellos? Está bien orar por la familia, está bien orar por cosas, pero vamos, ¿por qué no nos enfocamos en orar por cosas espirituales? Señor, este año úsame a mí. Señor, ayúdame a mí a ser el cristiano que debo ser. Señor, ayúdame a ganar almas, ayúdame a traer a alguien, ayúdame a llenar esta banca. Señor, ayúdame. Donde hay oración hay respuesta. Y cuando hay respuesta, sabemos el poder de Dios. Creo que este año va a ser un año increíble. Pero si este tema no lo agarramos, va a ser un año más.
Porque si Dios va a hacer algo en nuestra iglesia, no va a ser porque añadimos esto, añadimos aquello. No, va a ser porque de verdad, nos pusimos a orar. Señor, haz algo en nuestra iglesia. Haz algo en nuestra iglesia. Cuenta la historia, le voy a terminar con esto. Hace los 1800, ya los late 1800, al finales de los 1800. Muchos no sabrán, pero aquí en Chicago hubo un hombre que hizo un tremendo impacto para la obra de Dios. Su nombre era D.L. Moody. Señor Moody cuenta la historia que él estaba liderando una iglesia y era una buena congregación, un buen tamaño de congregación, y él predicaba y él veía que todo estaba bien. Y él cuenta que cuando él iba saliendo, ¿verdad?, o para despidiendo a la gente, saludando a la gente, había 2 ancianas de su iglesia. Y esas 2 ancianitas, ¿verdad?, cuando el hermano Moody, el pastor Moody, las despedía de ellas, las 2 ancianitas le decían: Pastor Moody, estamos orando por usted. Estamos orando para que Dios lo use. El hermano Moody las vertía y él dice que al principio se molestaba porque decía: ¿cómo que están orando para que Dios me use? Dios me está usando. No entendía la petición de ellas. Y un día, ¿verdad?, con intriga les dijo: hermana, ¿cómo que está orando para que Dios me use? Y le dijeron: sí, estamos orando para que Dios le llene con su Espíritu, para que usted predique lleno del Espíritu Santo. Intrigado por esto, hermano Moody de una vez más molesto porque él pensaba que tenía el Espíritu Santo, y lo tenía, obviamente, era salvo, pero no había entendido el poder cuando Dios toma un hombre. Y un día él iba caminando, cuenta él, por las calles de Nueva York, y sintió la presencia de Dios de una manera tan presente y pesada en su vida, que no aguantó más, que tuvo que correr a un cuarto donde estaba hospedándose y se puso de rodillas a orar por quién sabe cuánto tiempo. La vida de D.L. Moody cambió ese día. Llegó a su iglesia, siguió predicando. Cuenta él que tomó los mensajes que había predicado hace años anteriores y predicó los mismos mensajes, pero empezó a ver que el resultado era diferente, que la gente respondía diferente, que los altares se llenaban. Empezó a ver cómo Dios empezó a obrar en la iglesia, y él entendió que había una gran diferencia en predicar completamente con la llenura de la presencia de Dios. Y él lo atribuye porque había 2 ancianitas en su iglesia que, a pesar de que todo parecía bien, dijeron: Dios puede hacer aún más. Vamos a orar. Hermanos, si tuviéramos gente en nuestra iglesia que tuviera una sed de ver más de Dios, que nos llevara de rodillas constantes a decir: Señor, haz más. Úsame a mí. Ore por su pastor también. Hablaremos después en la Biblia cosas específicas que Dios nos llama a orar. Una de ellas es orar por su pastor. Yo necesito sus oraciones. No, aquí no va a pasar nada por mi carisma. Mi carisma llega hasta cierto punto, y ya ve que yo cuento chistes muy salados. Si va a pasar algo, genuinamente va a pasar algo, tiene que ser Dios. Y si Dios va a hacer algo, es porque hay una iglesia que está dispuesta a decir: Señor, aquí estamos, clamando a ti para que tú respondas. Y déjeme le digo esto también: yo no sé qué está pasando en la vida de usted. Tal vez su matrimonio no está como debería de estar, tal vez su vida no está. Hermanos, ¿por qué no ora? ¿Se acuerdan lo que leímos en Santiago? ¿Está alguno afligido? Haga oración. ¿Andas agüitado, andas desanimado, andas mal? ¡Ey, ponte a orar! Ponte a orar. ¿Tienes problemas? Ora. ¿Dificultad? Ora. ¿Tienes esta situación? Ora. El problema es que no oramos, dijo Santiago. Ese es el problema. ¿No tenéis? Porque no pedís. Simple y sencillamente. Este año, hermanos, vamos a esforzarnos. Y lo primero que hay que esforzarnos es en la oración. Amén.